Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozamos y alegramos en Jehová, porque Jehová es el que nos da el gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso nos gozamos en el Señor. Estamos aquí nuevamente en esta estación de las buenas nuevas, GNS, para traerle las buenas nuevas de la palabra de Dios. El mundo solamente tiene malas noticias, pero Dios tiene buenas noticias. Hoy vamos a ver un tema muy importante para que podamos participar de los beneficios del reino de Dios. Aquellos que ya somos herederos y ya somos nacidos de nuevo y ya el reino de Dios está dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios habla del reino de los cielos, que es en el cielo donde está Jesús, está el Padre. A todos los que han muerto y están con Jesús están en el reino de los cielos. Pero aquí en la tierra hay un reino que se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios mora dentro de nosotros. Cuando nosotros venimos a nacer, a ser nuevas criaturas, entonces ese reino de Dios viene a morar dentro de nosotros. Nosotros venimos a ser ciudadanos del reino de Dios. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, estamos pasando únicamente de paso. Vamos a orar y vamos a empezar con el estudio de esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por este tiempo que nos das en esta estación de televisión. También, Señor, por las redes sociales. También bendecimos a aquellos que nos miran Facebook, en YouTube y otras redes sociales, Señor, que pasan estos programas. En el nombre del Señor Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, gracias, porque tú nos ayudas, nos libras de todo mal y nos das las palabras para hablar en esta ocasión. En el nombre del Señor Jesús, que mis palabras, Señor, lleguen hasta aquellas personas que están viendo y oyendo este mensaje en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema que se llama buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo país, todo reino tiene leyes, tiene principios, tiene cómo funciona ese país o ese reino. Así de que el reino de Dios también tiene principios, tiene leyes. Y lo que Jesús nos dijo aquí en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Esa es la primera escritura que estamos viendo hoy. Mateo 6:33. Y esto es Jesús hablando. Y Jesús dijo así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y sus leyes o sus principios. ¿Cómo trabaja el reino de Dios? Este es un versículo que en todas las iglesias se predica buscar a Dios en primer lugar y todas las cosas serán añadidas. Y la interpretación común religiosa es, bueno, hay que venir a la iglesia todos los domingos, estar a tiempo. Los miércoles si hay culto de oración o hay culto de jóvenes o de damas, hay que estar ahí, y haciendo esto estamos buscando primeramente el reino de Dios. Eso está bien, debemos de hacer eso, pero lo que Jesús quería enseñar aquí es algo más profundo. Jesús dijo que busquemos en primer lugar cómo el reino de Dios funciona, cómo trabaja, cuáles son las leyes que rigen al reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene leyes, tiene principios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento
la única ley que Dios nos manda guardar es la ley del amor. El amor, en primer lugar, a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Eso es lo primero. El primer mandamiento es este. Jesús le dijo a los que le preguntaron cuál era el más grande y el principal mandamiento. Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y la segunda parte es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de que es un mandamiento que tiene A y B. A es amar a Dios y B es amar al prójimo. En estos dos, dijo Jesús, se resume toda la ley y los profetas. Así es de que el principio más importante, el principio esencial, el principio fundamental del reino de Dios es la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y cuando pensamos, los 10 mandamientos están basados en esos dos principios. Porque los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos nos dicen nuestra devoción hacia Dios. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen de ninguna semejanza. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero y el cuarto es: no te harás imágenes de ninguna semejanza. Así es de que el cuarto es concerniente a la observancia del séptimo día, del sábado, y los otros 6, el quinto, el sexto, séptimo, tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Así es de que los 10 mandamientos están basados en estos dos principios: amar a Dios y amar al prójimo. Porque si amamos al prójimo, no le vamos a robar, no lo vamos a matar, no le vamos a mentir, no vamos a codiciar sus cosas o su mujer. Así es de que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Pero ese es uno de los principios, la ley del amor. Pero hay otra ley que rige este reino. Y esa es la que vamos a ver hoy. Así es de que el segundo versículo que queremos leer, y si usted tiene su Biblia, por favor búscala, ábrala en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia romana, la epístola a los romanos, y en el primer capítulo Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba de las buenas nuevas que él estaba predicando, porque él fue tocado con el poder de Dios. Cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y la luz era tan brillante, resplandeciente, y la unción tan fuerte de Jesús, que él cayó del caballo. Así de que él sabe que el evangelio tiene poder, porque él fue confrontado por el mismo Jesús, y Jesús tiene toda la unción del Espíritu Santo, porque Jesús, cuando vino aquí, fue ungido con poder y con el Espíritu Santo. Así de que Jesús es hombre, pero ungido con el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a qué o a quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, nació de una mujer humana, María, y vivió aquí en esta tierra por 33 años. A los 33 años fue crucificado, murió en una cruz. A los
3 días resucitó y estuvo con los discípulos 40 días y a los 40 días ascendió al cielo. Luego a los 10 días después de que él ascendió al cielo, en el Pentecostés, en el día número 50, el Espíritu Santo descendió y entró en aquellos que estaban en el aposento alto y les dio poder. Así es de que, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante. Esto es los principios de la palabra de Dios para que podamos funcionar en el reino de Dios. ¿Qué es la palabra creer? Es tener fe. Tener fe o creer es lo mismo. Así es de que dice aquí a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es de que el evangelio de Dios no hace acepción de personas. Es todo aquel que cree. El requisito del evangelio es creer. ¿Qué es creer? Tener fe. ¿Qué es tener fe? Es creer lo que Dios dice en su palabra, recibirlo y hacerlo. Así es de que dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora mire esta siguiente palabra. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿No se recuerda que Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente la justicia de Dios y todas estas cosas os serán añadidas? Bueno, aquí en el capítulo 17 de Romanos 1 dice, la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Así de que si queremos conocer la justicia de Dios, primeramente tenemos que conocer la ley de la fe, porque la fe también es una ley. Dice ahí el libro de Romanos, capítulo 3, por ahí. Entonces, ¿por cuál ley? Dice, ¿por la ley de las obras o por la ley de la fe? No por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. La ley de las obras es guardar los 10 mandamientos, ¿verdad? El pueblo de judío, Dios les dijo que tenían que guardar estos mandamientos para que pudieran estar protegidos de la maldición que estaba afuera, ahí acechándolos, porque la palabra de Dios dice que Jesús vino y nos redimió, nos rescató de la maldición. Pero antes de que Jesús viniera, todos los santos del Antiguo Testamento estaban sujetos a esa maldición que era enfermedad, pobreza, muerte física, muerte espiritual. Así es de que Dios diseñó una forma para que ellos estuvieran protegidos, y la ley los protegía. Si estaban guardando la ley, estaban protegidos. Pero si ellos se salían de la ley, la maldición les caía. Entonces tenían que hacer un sacrificio de un cordero, derramar la sangre para que sus pecados fueran únicamente puestos en suspenso por un año. Y al año siguiente tenían que volver a hacer lo mismo. Ese era los sacrificios y la forma ritual del Antiguo Testamento. En el santuario, ¿verdad? Que Dios le pidió a Moisés que construyera y estableciera esos ritos para que el pueblo de Israel no fuera destruido, no fuera muerto por el pecado. Así es de que el pecado de ellos únicamente se suspendía. Por eso dice que aquí, ahora después de la muerte y la resurrección de Jesús, se abrió una nueva forma de obedecer a Dios y es por fe. Creer lo que la palabra de Dios dice, hacer
lo que la palabra de Dios dice, recibir, creer, recibir y hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es de que nosotros, los que hemos entrado al reino, o los que el reino ha entrado a cada uno de nosotros, somos justos, somos justificados. Vamos a ver eso en Romanos 5.1. Romanos 5.1. Si lo tienen, vamos a leer. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos a través de la fe. Así de que la gracia es el regalo, es el don de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir por fe nuestra salvación. Así de que Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Jesús viniera y naciera aquí en este mundo, había guerra entre Dios y la humanidad, Dios y los hombres. Porque en el Edén, Adán traicionó a Dios, desobedeció a Dios, comió del fruto que Dios le dijo que no comiera. Así es de que ahí Adán le creyó más al diablo, a Satanás, y comieron los dos, Eva y Adán, comieron del fruto prohibido. Entonces, cuando ellos hicieron esto, se desconectaron de Dios. Y entonces había una enemistad entre Dios y los humanos por el pecado. El pecado abrió una enemistad, una guerra. Así es de que cuando Jesús vino, volvió otra vez a reinar la paz con la humanidad, la paz de Dios. Por eso dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, o referente a Dios Padre. Así de que Jesús es el medio, es el puente que nos estableció otra vez una relación íntima, personal con nuestro Padre Celestial, porque el Espíritu Santo vino y nos puso una nueva vida dentro de nosotros. Gloria a Dios. Así de que lo que éramos antes, ya no lo somos. Éramos muertos espiritualmente y estábamos sujetos a la maldición de la ley, que era la muerte, la enfermedad, la pobreza, la muerte física, la muerte espiritual. Entonces, pero Jesús dice ahí en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, a Jesús, que no conoció pecado, Jesús vino a tomar un cuerpo humano, pero nunca pecó. Su espíritu estaba puro, estaba sin pecado, él tenía una conexión directa con el Padre, el Espíritu Santo estaba sobre él, y así es de que Jesús nunca pecó, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Así es de que Dios puso sobre Jesús, él siendo inocente, siendo limpio, Dios agarró los pecados de toda la humanidad y los puso sobre Jesús. Entonces dice ahí que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, ¿por qué? Para que nosotros recibiéramos la justificación, la justicia de Dios, que es una justicia impartida. Así es de que, por eso es de que aquí está, vamos a leerlo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justos delante de Dios en Jesús. Así es de que Jesús llevó el pecado y la justicia de él, porque él fue un hombre justo, nunca pecó, solamente él es el humano que nunca ha pecado, entonces por eso él era justo.
Pero al justo, Dios Padre lo cargó con el pecado mío, suyo y de toda la humanidad. Y por eso Él murió en una cruz, llevando el pecado de todos nosotros, para que la justicia de Dios fuera dada a nosotros. Entonces, la justicia de Dios vino a ser nuestra herencia. Nosotros recibimos la justicia de Dios por gracia, por el amor que Dios nos tiene, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que Dios Padre envió la provisión para que nosotros recibiéramos esa provisión de ser nuevas criaturas, como lo dice ahí mismo en 2 Corintios 5:17. Todo aquel que es nacido de Dios es una nueva criatura. Así es, una nueva creación. Dice ahí, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo es nuestro hombre interior. Ahora nuestro hombre interior tiene comunión con Dios Espíritu Santo, porque Dios Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. El Espíritu Santo fue enviado del día del Pentecostés y vino a morar dentro de nosotros, porque Él es el que nos pone la nueva vida. Cuando Él nos pone una nueva vida, nosotros somos el templo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Él no vive en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestras manos. Él vive aquí, en el centro del ser humano. Ahí es donde reside el Espíritu Santo. Y así es de que desde que Él vino en el día del Pentecostés, Él está aquí. Y entonces, cada vez que una persona, un pecador, cree en el Evangelio, cree en el poder de Dios, que Él puede ser salvo, lo recibe con las palabras de su boca, lo cree en su corazón, el Espíritu Santo viene y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 12:13. El Espíritu es el que nos bautiza con el bautismo espiritual y nos añade al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal. Venimos a ser parte de esa iglesia, ¿verdad? Aunque aquí somos parte de una iglesia local, pero toda la humanidad, todos aquellos que hemos recibido el reino de Dios, somos parte del cuerpo universal de Cristo Jesús. No importa a qué iglesia tú vayas, no importa a qué religión tú profeses, si tú has creído en tu corazón y has confesado que Jesús es el que Dios resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vienes a ser justo delante de Dios. Aunque antes eras un borracho, mujeriego, drogadicto, prostituta o prostituto, lo que fueras. Esos pecados están cubiertos con la sangre de Jesús. Pero lo que tú tienes que hacer es únicamente: Padre del cielo, perdóname por todos mis pecados. Ya Jesús pagó por mis pecados. Ahora yo te confieso como mi Salvador. Ven, entra a mi vida, dame esa nueva vida y yo voy a ser hijo tuyo. Jesús, tú eres mi Señor. De aquí en adelante estoy dispuesto para que tú hagas conmigo lo que tú quieres. Eso es todo lo que tienes que decir. Recibir el regalo de la vida eterna. Ahora bien, dice aquí en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Este es otro principio. Es el principio de la fe, que nosotros no caminamos por lo que ven nuestros ojos naturales, no caminamos por los síntomas de nuestro cuerpo, no caminamos por las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? El mundo está en guerra,
Pero eso no debe de darnos temor a nosotros, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 91 que Dios nos cuida, que Dios nos abraza con su amor, con su misericordia. Ha enviado a sus ángeles para que nos guarden de todo mal, de todo peligro, del lazo del cazador. Así es de que cuando entramos al reino de Dios, venimos a ser parte del reino de Dios, o el reino de Dios entra en nosotros, ¿verdad? Como el Espíritu Santo viene a morar y nos da una nueva naturaleza. El reino de Dios entra en nosotros y ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Pablo dijo que aunque estamos en este mundo, no somos ciudadanos de este mundo, de esta tierra. Somos ciudadanos del reino de Dios. Aquí estamos de pasadita. Ya nos vamos a ir de este mundo. Jesús viene a llevarnos. Ya Jesús viene a llevarnos. Vamos a encontrarlo en el aire. Y Jesús viene por su iglesia. Así es de que no estamos poniendo atención a las circunstancias, a los problemas, las guerras, los rumores de guerras, ni las pestilencias, ni los hambres, los terremotos. Nada de eso debe de infundir temor al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado a sus ángeles y sus ángeles nos cuidan. Dice ahí el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa, viene a acampar, vive, mora aquí alrededor de nosotros. Y el ángel nos protege, el ángel nos libra de todo mal, de todo peligro. Así es de que no debemos de estar miedosos ni temerosos por las circunstancias, las noticias que están siendo pasadas en la televisión, en la internet, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestros ojos ahí, mirando las cosas que se ven, entonces abrimos la puerta para que el miedo entre, el temor entre, la aflicción entre, la preocupación entre. Así es de que, por eso dice, porque por fe andamos y no por vista. Ahora vamos a ver Gálatas 3:11, a ver si nos da el tiempo para leer este versículo y que lo podamos explicar. Pero dice aquí Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Acabamos de ver ahí 2 Corintios 5:7, que vivimos por fe y no por vista. Ahora aquí en Gálatas dice, porque el justo por la fe vivirá. Así de que Dios nos dice que no vivamos por las obras de la ley. Nadie, ni los miles de millones de personas que vivieron en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, nadie se justificó delante de Dios por las obras de la ley. Ellos tenían que guardarla para protegerse, pero cuando pecaban tenían que derramar sangre y entonces no estaban justificados. Los únicos que empezamos a ser justificados, empezando de los 120 en el aposento alto, que ellos habían recibido ya la nueva vida cuando Jesús los reunió y les sopló el Espíritu. Ellos nacieron de nuevo y luego en el día del Pentecostés, además de haber nacido de nuevo, ellos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Y cuando se manifestó eso, dice que llamas de fuego se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos y ellos hablaron en lenguas, las lenguas del Espíritu. La señal de que ya somos llenos o ya somos bautizados con el Espíritu Santo es hablar las lenguas
el lenguaje espiritual. El cuerpo tiene un lenguaje, ¿verdad? Las palabras que nosotros usamos es el medio por el cual nuestro cuerpo se está comunicando. La mente tiene pensamientos y el espíritu tiene ese witness o ese testigo que es el Espíritu Santo, que viene a comunicarse con nosotros en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Vamos a seguir hablando de esto el próximo programa. Deseamos pues que estas enseñanzas, esta palabra que es acerca del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Dios le bendiga. Recuerde, Dios lo ama, yo lo amo. Y recuerde que Jesús es el Señor no solamente de Lansing, de Michigan, de los Estados Unidos, sino que también de todo el mundo. Así es de que tenga feliz tarde. Amén.